México. Señores, son las 9:16 minutos, el sol de la mañana, bueno, en el día pues de hoy, pues palo y palo, como dice Uri Cabral. Señores, palo y palo. Ahora vamos a conversar, está con nosotros el canciller de la República, el arquitecto Andrés Navarro. Vamos a conversar con él de inmediato. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de conversar con el canciller Andrés Navarro. Canciller, bienvenido una vez más al Sol de la Mañana. Yo sé que usted mañana recibe al secretario general de la OEA, al canciller Almagro. Bueno, al secretario general Almagro. Luis Almagro. Sí. Luis Almagro. Sí, así es, Julio. Bueno, buenos días y muchísimas gracias a todo el equipo por esta oportunidad que me dan de llegar a todo el país a través de este maravilloso medio. ¿Cómo no? La reunión con Almagro, usted se reúne con Almagro, explíquenos a qué viene Almagro. Sabemos que viene la actividad de los organismos electorales, pero extraoficialmente estará con el presidente de la República. ¿Con quién estará él? A propósito de la invitación que él tiene para participar en la inauguración del cónclave de organismos electorales en el día de mañana, martes, pues a través de su embajadora, él nos solicitó tener una reunión en Cancillería y obviamente para nosotros es importante que esa reunión se dé por el hecho de que tenemos un tema fundamental con la OEA y es la coordinación y la preparación del proceso de montaje de la próxima asamblea ordinaria de la OEA. Recuerden que la República... ¿Va a ser aquí en República Dominicana? Sí, nosotros va a ser el 13 de junio del año 2016. La República Dominicana, a propuesta del país, pues logró que se aprobara por aclamación en la asamblea pasada que fuéramos la sede para el próximo año. Para nosotros reviste una gran importancia el que la asamblea ordinaria de la OEA se realice el próximo año, porque va a ser la asamblea donde se va a discutir la reforma orgánica, institucional de la reforma interna de la OEA, la adecuación a los nuevos tiempos. Así es, y ya el país podrá entender lo importante es que sea la Declaración de Santo Domingo del 2016 la que trace las directrices de la transformación de este organismo hemisférico que para la República Dominicana sigue teniendo un gran potencial para el bien de todos los países del hemisferio. Por esa razón, en el día de mañana, pues con mucho gusto accedimos a la solicitud de esta audiencia que estaremos celebrando con el secretario general de la OEA para ese tema único de conversación. O sea, ustedes no se va a tratar el tema de Haití. Ustedes no se han vuelto a ver la cara desde la visita suya a Washington. No. Y quiero aclarar al país, por eso mañana también tendremos estamos preparando una rueda de prensa porque queremos que sea totalmente transparente el tema de discusión. Queremos que solamente la asamblea del año que viene. Tema exactamente, el tema único, y esto quedó bastante claro con no se va a tratar nada de Haití. No. El país tiene con la OEA un tema fundamental de agenda y es el montaje de la sede de la próxima asamblea ordinaria, que nuestro país servirá como escenario, y les digo, esto va a ser trascendental para la diplomacia dominicana en el 2016. Y no es como un contrasentido el hecho de que tras acusaciones tan fuertes que se han producido al país en el seno de la misma OEA, caramba, vengan a organizar la asamblea en este país tan malvado, tan bellaco, tan violador de los derechos humanos. Yo creo que había sido antes, ¿verdad? Que se había decidido la sede, ¿no? Sí, pero siempre la pueden suspender. Sí, pero es también un indicador de que en el seno de la OEA no hay un sentimiento adverso a la República Dominicana. Esto podemos entenderlo como voces que se han expresado obviamente en ese espacio colectivo multilateral, pero la globalidad de los países, que la mayoría abrumadora de los países que componen la OEA, ven a la República Dominicana como un país merecedor de que la reforma de este organismo se asiente precisamente en nuestro territorio. Canciller, ¿qué hemos logrado como país en esa campaña sumamente proactiva que usted ha dirigido con contactos con embajadores en Estados Unidos? Llegó hasta el Vaticano previo a la gira del Papa
por Latinoamérica en torno a la imagen que se tenía del país, que fue divulgada por las autoridades haitianas, de crear una crisis humanitaria en la región e iniciar deportaciones masivas. ¿Qué logros específicos de esos contactos? Hay un logro concreto que se ha digamos, materializado a partir de toda esta programación que el gobierno dominicano a escala internacional y también nacional desplegó, y es que se sepa la verdad de lo que ha pasado, de lo que ha acontecido en materia de reforma migratoria en la República Dominicana. La única pretensión del gobierno dominicano era esa, y lo hemos logrado, que se sepa la verdad. Porque nosotros no estábamos con el interés de convencer a alguien o algún sector de algo que no estuviera pasando en nuestro país. Y lo que se ha verificado es que las imputaciones que se le estuvieron haciendo a la República Dominicana, pues eran infundadas y carecían de toda demostración en la realidad. Por eso es que, a pesar del cuestionamiento que se nos hizo como gobierno de que invitáramos a una misión técnica de la OEA a visitar a nuestro país, después nos dimos cuenta todo el país de que era válido que vinieran a ver. Y además esto reafirma para nosotros los políticos y también para la sociedad dominicana la importancia de la transparencia, la importancia de que usted en las políticas públicas esté consciente y seguro de que lo está haciendo bien y esté abierto a que pueda ser. Y no hay nada que ocultar. Sí, fíjense que el resultado del informe lo que vino fue a ratificar la versión dominicana de que eran infundadas las acusaciones. ¿Se pudo convencer de esa verdad a los que les recibieron en el Vaticano? Bueno, sí, porque déjeme decirle, el Vaticano para nosotros representó uno de los lugares donde recibimos la mayor receptividad en términos de nuestras explicaciones. Y las preocupaciones que se tenían allá pues quedaron debidamente aclaradas. Además, la labor que ha hecho el nuncio apostólico, Monseñor Ocolo, en nuestro país, ha ayudado mucho a eso, porque recuerden que cada embajador acreditado en el país reporta a su gobierno, y en este caso debo reconocer públicamente que la labor de Monseñor Ocolo ha sido muy constructiva para el proceso que hemos llevado en materia de reforma. ¿Y qué opinas de las declaraciones en ese mismo orden del embajador de los Estados Unidos, James Brewster, analizando lo que ha sido la política migratoria de Estados Unidos y reconociendo nuestro derecho? ¿Qué valoración tiene usted sobre esas declaraciones y si ha tenido algún tipo de contacto con el Departamento de Estado, con la Cancillería norteamericana? Que hoy Miguel Mejía la considera injerencista cuando él hace algunas recomendaciones para cómo se debe llevar el problema de la repatriación en el país. Fíjense, primero en el caso del embajador Brewster, para nosotros ha tenido un papel positivo y constructivo en gran parte de sus declaraciones, específicamente las que tienen que ver con la reforma migratoria. De hecho, el embajador Brewster sabemos que en algunos escenarios de Washington ha debido hacer las aclaraciones correspondientes sobre la base de muchas confusiones que había en algunos sectores en Washington. Y por eso nuestro reconocimiento y respeto a la labor que él ha hecho. El que uno sienta que una declaración de un embajador, sea injerencista o no, depende de la valoración que uno tenga de esa opinión. Yo le he dicho, en mi condición de canciller, a toda la diplomacia acreditada en nuestro país, que la gestión de la Cancillería es una gestión abierta a las críticas y a las observaciones, y que en lo que a mí respecta pueden tener la confianza de plantearnos preocupaciones, observaciones, con el debido respeto y usando los mecanismos diplomáticos que para eso están, sobre lo que hacemos en el país. Porque yo no tengo ningún complejo, ningún miedo de lo que los dominicanos somos capaces de hacer. Además, estoy seguro que el carácter del gobierno del presidente Danilo Medina es un carácter de autocrítica. Como bien dijo el presidente públicamente en el SICA, las políticas públicas y el Estado mismo son perfectibles. Y nosotros no podemos pretender que solamente las observaciones nos vengan de sectores internos. Yo recibo, si es con el debido respeto, cualquier observación que otro país amigo pueda hacernos para nosotros mejorar nuestra práctica. Y déjeme decirle algo. No podemos restar valor a una serie de críticas que se nos hicieron desde el principio con respecto a la reforma migratoria.
porque el proceso de reforma migratoria nosotros lo hemos ido perfeccionando en la medida que lo hemos ido desarrollando. Claro. Gracias Las muchas críticas veces ayudan a a eso. críticas y Claro. observaciones. Sí. Y para esto hay que tener la debida, la suficiente humildad, porque uno no está bregando con cuestiones personales. Y nadie es perfecto. Es con la vida de la gente, con la cosa pública. Y cuando a uno le toca manejar la cosa pública, debe tener la debida apertura de escuchar todos los ángulos y todos los puntos de vista. Y no solamente de adentro, pero también de afuera. Entonces, nosotros somos los que vamos a determinar si alguien comete el error de querer intervenir en los asuntos internos. Pero yo no tengo ningún temor al respecto, porque nosotros tenemos un presidente que ha sido capaz de poner línea y una diferenciación entre lo que puede ser una crítica constructiva y lo que puede ser un intento de injerencia. Pero mire, el embajador, para no irnos de ese punto, el embajador norteamericano se expresa en un sentido, pero el Departamento de Estado va en otra dirección y parecería como contradictorio a veces. Además, el mismo Departamento de Estado recibe las informaciones de sus embajadas en el mundo entero, entonces ellos están recibiendo la información, digamos, correcta de la embajada de aquí, pero entonces parecería como que están jugando el policía bueno y el policía malo. Yolanda, mire, yo les digo a todos y aquí al equipo y a la ciudadanía que nos ve, que la experiencia que hemos vivido en estos meses nos ha demostrado que hay un margen de diferenciación entre la unidad acreditada en nuestro país, no solamente de otros países, sino también de organismos internacionales, es decir, me refiero a los embajadores acreditados en nuestro país y a sus organismos centrales, no solamente con el caso de los Estados Unidos, donde el embajador Brewster ha tenido una clara, desde nuestro punto de vista, una clara visión de lo que ha acontecido y ha sido responsable en, de alguna manera, si no defender, por lo menos decir la verdad de lo que ha pasado en la República Dominicana en escenario norteamericano. Pero eso también ha pasado con el delegado de la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, acreditado en nuestro país, y lo que plantea el organismo central en Ginebra. La OIM en nuestro país ha sido una colaboradora estrecha de todo el proceso y ha dado todo el apoyo en sus declaraciones, ha defendido lo que ha hecho el gobierno dominicano en materia de reforma migratoria. Sin embargo, en la central de Ginebra no recibimos la misma actividad. Todos los prejuicios que hay. Y esto es entendible en el sentido de que esos organismos o esos aparatos gubernamentales centrales no solamente se nutren de la información de su delegación, reciben información de otros sectores y cruzan. Y recuerden que esto no es unidimensional. Este tipo de posicionamientos son complejos. Eso hace que la resultante de la posición en el organismo central a veces te genere un margen de diferenciación de lo que es la posición del organismo a nivel local, ¿no? Señor canciller, más o menos así para referencia, como tener un dato de referencia para poder formular la pregunta, ¿cómo cuánto se ha gastado en este plan de regularización? Bueno, el reporte que ha hecho el Ministerio de Interior y Policía, que ha sido la entidad, digamos, ejecutora, es que son más de 2.000 millones de pesos. En otras palabras, más de 45 millones de dólares. ¿Usted sabe más o menos cuánto gana, cuánto cobra, cuánto ingresa el cónsul de Haití en Puerto Príncipe mensual o anual? El cónsul, vendiendo visa. El cónsul de nosotros en Haití. El cónsul dominicano. Vendiendo visa en Haití. Ajá. Mensual. ¿Cuánto le entran? ¿Cuánto se lleva él para su casa? No tengo el dato ahora en este momento. Sería bueno, señor canciller, porque yo creo aplicarle más o menos lo mismo con el tema de la seguridad. Nosotros no hacemos nada regulando aquí cuando hay un cónsul que por un criterio puramente económico, una distorsión de nuestra sociedad que es inconstitucional porque la seguridad condena los privilegios. Y según las personas que me orientan a mí en este tema, el cónsul de Puerto Príncipe ingrese un promedio de $500,000 al mes para él, para ganárselo, para llevárselo para su casa en una funda negra como si fuera basura, vendiendo visas para que los haitianos vengan para acá. Hay gente que me ha dicho a mí que operar el consulado de Haití, el consulado de Puerto Príncipe, es mejor que operar una ruta de narcotráfico directa Colombia, Santo Domingo, Puerto Rico. Entonces, si nosotros no resolvemos ese tipo de distorsiones, o lo que decía Julio ahorita, que la Fuerza Armada se ufanan de decir que repatriaron 5 haitianos, 5.
Entonces, ¿eso no pudiera ser una contradicción con todos los objetivos que se están buscando por otro lado? Mira, José, yo lo primero que tengo que reconocer, que eso no es un problema de una persona. Ese problema que tú dices es cierto. El problema de la gestión consular de la República Dominicana. Pero eso no lo inventaron los cónsules. O sea, aquí hay que ser, y yo debo ser el primero responsable, en reconocer que eso es un problema de la institución, del sistema consular que se montó por años en nuestro país. Ese sistema ahora nosotros lo estamos reformando. Transformar el sistema de servicio consular en la República Dominicana se nos va a tomar 18 meses. Pero no se le puede dar una orden para decir, usted no va a vender visa, la visa la vamos a otorgar nosotros, sí, con el mismo criterio del consulado norteamericano aquí. Precisamente, o sea, a mí no me cabe por la cabeza que yo voy a pagar $700 en el consulado norteamericano y que un cónsul gringo lo va a coger y lo va a meter en el bolsillo. Sí. O sea, a mí no me cabe en la cabeza. De hecho, yo no le pago a ellos, yo lo deposito en un banco a nombre de la embajada norteamericana. O sea, no se puede tomar una decisión y decir, usted no va a seguir recibiendo dinero. Ese dinero lo va a recibir el Estado Dominicano a través de Cancillería, a propósito de la cuenta única, que Danilo propuso en el pacto. Que está hecha ya. José, esa decisión la hemos tomado. Llevarla a la práctica implica transformar el sistema para yo no hacer disparate. Porque yo no, lo que no me voy es a abocar a por ya conciencia de una problemática, actuar sobre ella de manera mecánica, porque estamos hablando de un sistema complejo que no es simple y llanamente decir, deje de hacer eso, sino la forma en que lo que usted va a hacer para que lo haga bien y no me genere una distorsión peor, implica que yo establezca otro sistema. O sea, se está cambiando ese sistema. Lo estamos montando ahora. O sea, en el corto plazo, verás. Ya ese señor que es mi amigo, ojalá que él tome esto. Pero en el corto plazo. Ya tiene 5 años ahí. Pero ya se pero 5 años, ya no encuentra qué comprar en San Juan. Las nuevas buenas, José, las nuevas buenas es que eso está cambiando. Ahora, tú sabes mucho de política de gestión del Estado. Y hay cosas que para transformarla y no hacer un disparate mayor, que sabes que en la historia del Estado muchas veces se han justificado eliminar malas prácticas que ha generado prácticas todavía más nocivas. O sea, que hay veces que salimos de Guatemala para Guatepeor. Exactamente, y lo que yo no quiero es un margen de error tan grande con medidas inmediatas. Ahora, ten la seguridad de que esa decisión, claro que sí, José, esa decisión la tomamos. El dinero en el Banco de Reserva mientras tanto, mientras lo que se busca la forma. Pero ya va cambiando. Así es. Con Haití hay una situación especial. Sí. Haití, sobre todo las autoridades por este proceso electoral, no han tomado la decisión que República Dominicana ha planteado, que tienen que pedir excusa para reiniciar las negociaciones. ¿Qué expectativa hay del Estado Dominicano frente a este proceso electoral, lo que pueda surgir y cómo restaurar la comunicación directa con Haití, que yo entiendo que es válida y necesaria, ¿verdad? Sí, así es. No es solamente válida, nosotros vamos a retomar tarde o temprano el proceso que veníamos llevando de diálogo constructivo con Haití. Okay. Ellos están pasando por una coyuntura especial, que son las elecciones internas. En este caso se dio la primera vuelta de la elección congresual y local. Allá, a diferencia de nosotros, los congresistas tienen que pasar por 2 vueltas de ratificación, y la segunda vuelta se va a dar con la primera presidencial, que es el 27 de octubre. Ahora mismo, el tema dominicano, lamentablemente, fue tomado como bandera electoral, y eso generó una tensión muy grande sobre el caso de la República Dominicana. Eso va a ir bajando en la medida en que la ruta de las elecciones de Haití vaya definiendo candidatura. Hay que recordar que nada más para las presidenciales hay 58 candidatos oficiales en Haití. Y ustedes, como comprenderán, eso reduce la posibilidad de identificar un interlocutor incluso gubernamental válido. Entonces, por esa razón, con el manejo que debe dar el gobierno dominicano ha sido el correcto hasta ahora, que es
como es darle el debido ritmo y la debida categoría al tema de la relación con Haití en estos momentos, porque no podemos obviar la coyuntura interna que ellos tienen allá. Bueno, canciller, no le voy a preguntar por la ridiculez de anunciar el inicio de las repatriaciones y entonces salir con que 5 haitianos fueron sacados por Dajabón, porque eso no está a cargo de la Cancillería. Quien tiene que aplicar la ley es Migración, está a cargo de Interior y Policía. Yo le voy a preguntar por otro tema, que es un tema que me preocupa bastante y que lo he asumido, lo he estado comentando recientemente, y mi columna también de este fin de semana se hizo referencia a ese tema. Julio, saluda a Miguel Medina, que está aquí con nosotros. Miguel Medina. Un saludo muy especial. El embajador Medina. Y al embajador José Manuel Jerez, que está aquí con nosotros también. Pero debo decirle que eso fue una maldad lo que tú hiciste, Julio. Tiene a su lado un gran colaborador. Sí, bueno, sí. Usted lo sabe, porque desde que usted llegó, la primera medida que tomó fue designar a Miguel Medina como su... Él es un canciller mediático. Sí, canciller mediático, exacto. Sí. Que por cierto, me llamaron algunos amigos de Santiago y Miguel que todo está bien. No, que lo trate suave. No te lleva a todo el mundo de ahí, tú oye. Bueno, seguimos. Canciller, el tema es que a finales de este año entra en vigencia el acuerdo que realizaron Perú y Colombia con la Unión Europea, y los peruanos y los colombianos podrán entrar a 26 países en Europa sin visado. Así es. Ya lo hacen los brasileños, lo hacen los uruguayos, lo hacen los chilenos. Todas las economías por las que la Unión Europea siente algún respeto, le ha quitado el bendito requisito de la visa Schengen. Entonces yo me pregunto, ¿no es esa también una meta de la República Dominicana? ¿Hemos hecho algo en ese sentido? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque la verdad es que ahora estaríamos recibiendo un trato realmente discriminatorio. Para yo ir a Europa, tengo que salir a buscar un visado, tengo que demostrar solvencia, tengo que esperar que me la den y hacer una serie de cuestiones que un colombiano o una colombiana no tiene que demostrar ninguna solvencia, no tiene que tener absolutamente ningún requisito más que haber nacido en Colombia, y con el requisito de haber nacido en Colombia y tener un pasaporte colombiano, lo reciben con los brazos abiertos en 26 países, mientras probablemente yo vaya por un cuartito, además de mi solvencia, vaya por un cuartito a responder algunas preguntas adicionales. Entonces, esa situación, ¿cómo la vamos a enfrentar? Sí, Julio. Esta situación nos remite a 2 medidas que tiene que tomar nuestro país y que ha estado tomando últimamente, especialmente en el gobierno de Danilo Medina. Para, digamos, condicionar la relación bilateral con otro país, en este caso el tema migratorio con otro país, tú tienes que enfrentarlo a 2 niveles. Uno es con medidas estructurales, con respecto a las condiciones, los indicadores macroeconómicos de tu país, con respecto a la características que tú vas generando socioeconómica en la población, en la mayor parte de la población. Esas medidas, ustedes saben que la República Dominicana en los últimos años ha estado exhibiendo. Hoy en día en la región nosotros somos una de las economías que tiene mayor proyección de crecimiento estable, no coyuntural. Pero por otro lado, hay un nivel de gestión que hay que hacer en la relación bilateral con el otro país, en este caso con la Unión Europea y con otros países también de América Latina. Ese trabajo ya nosotros lo iniciamos. Una de las medidas que hemos tomado como país para reposicionar a la República Dominicana frente a esas naciones es nosotros ser mucho más agresivos en el término positivo en el marco de las relaciones multilaterales, de adquirir un liderazgo como país en ese contexto. Por esa razón, nos abocamos a asumir el reto de que en el 2016 seamos la sede de 3 cónclaves internacionales, uno de los cuales incluye a todos los países de la Unión Europea. Porque tenemos que trabajar en paralelo. Estos países, Perú, Colombia, específicamente Colombia, que es un caso emblemático, nos muestra que ellos trabajaron, además de la parte estructural, la parte de gestión en la relación bilateral. Claro. Fíjense que hay que reconocer en el caso de Colombia, nosotros hace poco eliminamos la visa a los colombianos sí, para fines turísticos, ¿verdad?
Pero eso se hizo gracias a una gestión de ellos, sí, de se ellos fajaron hacia nosotros. Lo solicitaron. No trabajaron. Fueron proactivos. O sea, el canciller colombiano lo llamó y le dijo, canciller, yo quiero que mis ciudadanos entren allá. Ahora, le dijimos que sí, no porque no lo preguntaron, ni lo propusieron. Aquí se analizó si para nuestro país era conveniente una medida de esa naturaleza, porque recuerden que estas medidas son expresión de la soberanía de cada país. La política de visado es una atribución unilateral de cada país. Y por eso es que en el caso de la República Dominicana hacia otras naciones, especialmente naciones desarrolladas, nosotros que tenemos que trabajar en ambos sentidos, porque no va a ser por nuestra cara linda que nos van a decir que sí, o no va a ser porque nosotros digamos, tú se la diste a aquel, dándola a nosotros, porque eso es una expresión de su soberanía. Por esa razón es que en la ruta que va la República Dominicana, yo les diría que en el corto plazo estaremos viendo la apertura del ciudadano dominicano a otras fronteras sin el trámite de la visa para fines turísticos. Y esto, además, Julio, te digo otra cosa, esto tiene que ser acciones sostenidas, no de un simple y llanamente un gobierno. Y por esa razón ahora, el gobierno del presidente Danilo Medina le va dando cada día más argumentos a la Cancillería de la República para tener para una capacidad de persuasión frente a otras naciones. Ahora mismo les digo, nosotros vamos a arribar a un acuerdo con la República de Panamá. ¿Y por qué un acuerdo con la República de Panamá con respecto al tema migratorio? Porque actualmente los ciudadanos dominicanos son de los más discriminados en Panamá en términos de visado. La visa hacia Panamá es una visa consultada. Consultada quiere decir que no se otorga desde aquí, sino que hay que enviar la solicitud a Panamá. Y entonces eso posterga los procedimientos 30, 60 y a veces 90 días. Sí. Pero ¿qué hemos logrado ya? Por una gestión del mismo presidente Danilo Medina y un seguimiento a esa gestión de parte de la Cancillería. Ya se va, ahora yo voy el jueves, voy a Costa Rica, a un cónclave que hay de cooperación con Oriente. Y ahí la canciller de Panamá y yo vamos a firmar un acuerdo en el cual ya la visa va a pasar de una visa consultada a una visa ordinaria. Ya se dará aquí. Ya se va a dar aquí y en un plazo no más de 5 días. Entonces dimos el primer paso. Ahora, ¿por qué Panamá está haciendo eso? No porque la Cancillería simple y llanamente se lo solicitó, porque Panamá ahora está viniendo aquí, el presidente Varela lo ha planteado así, a ver los logros que ha obtenido la República Dominicana en una serie de medidas y programas sociales que Panamá quiere aprender de eso. Pero eso lo hizo fue otras instituciones del gobierno. Por eso yo insisto, la capacidad de persuasión que pueda tener el servicio exterior de un país no va a depender nada más del discurso de los jefes de misión. Va a depender también del respaldo que tenga para que ese discurso sea persuasivo. Y vamos en ese sentido. Yo hoy he escuchado las reflexiones que tú has hecho, Julio, y son muy válidas. Y nos convocan a nosotros todavía a ser más agresivos con respecto a lo que tenemos que hacer a esos dos niveles, el nivel estructural y el nivel de gestión de la relación bilateral. El lugar que ocupamos a nivel internacional por la trata de personas no dificulta ese proceso de intentar flexibilizar todo lo que son trámites de visado. Sí, en algunos países, especialmente ahora en algunos países de Sudamérica, nosotros tenemos graves problemas con el tema de trata de personas, especialmente los países de Sudamérica que están en el cono sur. Y es una de las acciones que el gobierno debe enfrentar ahora con más insistencia. El control de esa especie de mafia que se da con el tráfico de personas dominicanas, mujeres especialmente, hacia Sudamérica. En la medida en que nosotros controlamos y combatimos eso, en esa medida somos más sujetos de confianza para esos países. Señor canciller Andrés Navarro, ya Haití dejó de... Te están viendo por Periscope. Okay. Dale, Alberto. Saluda a toda la gente de Periscope. Un saludo a Periscope. Saludo a Perico. Señor canciller, ya Haití dejó ya Haití dejó de hablar mentira, tal como usted dijo,
y puso como condición para sentarse con las autoridades haitianas y de difamar a la República Dominicana con esas mentiras. Ya hay un asiento ya que se pueden soliviantar las diferencias. Bueno, lo que se ha experimentado es que en el último mes, ya en los foros internacionales, el gobierno haitiano ha cesado de sus ataques directos y su campaña. No podríamos decir todavía que el cambio de actitud que hemos solicitado se ha materializado, pero sí vemos un camino hacia eso. Por eso mencioné ahorita que la proyección que tenemos es que en el corto plazo el diálogo, habrá condiciones para retomar el diálogo binacional. Ahora se dio un caso que fue un buen indicador, y es con el problema que tuvieron o tienen todavía los sindicatos de transporte de mercancía desde la República Dominicana hacia Haití con el tema de la seguridad. Se dio un nivel de diálogo indispensable a nivel de organismos de seguridad de ambos países, y estamos camino, luego de nosotros recibir en Cancillería al sindicato dominicano, para ir ventilando los posibles mecanismos de seguridad hacia Haití. Pero estos son, digamos, pasos iniciales. Nos queda todavía una agenda por andar, ¿no? Pero lo de la disculpa se mantiene, la petición de República Dominicana de disculpas a nivel público, ¿eso se mantiene? Fíjense, realmente nosotros nunca hemos pedido que los estados no se disculpan. Se disculpan las personas. Nosotros del Estado haitiano no esperamos que se disculpen. Lo que esperamos es que haya un cambio en la política clara, ¿no?, hacia la República Dominicana. Y eso se da con hechos concretos, ¿no? Yolanda. Mire, canciller, hay, digamos que un tema relacionado, tiene que ver con lo que ganan nuestros diplomáticos, porque José resaltaba el hecho de que hay, digamos que ingresos desproporcionados en cónsules y cómo estos recursos no necesariamente ingresan directamente a las arcas nacionales, pero en el caso de del servicio exterior, nuestros diplomáticos también hay muchas desigualdades. Hay lugares donde no se entiende la dotación que reciben, porque son ciudades relativamente baratas, pequeñas, en comparación con otras sedes que son ciudades sumamente costosas, con una actividad muy grande y con un personal también más numeroso. Entonces no hay una correspondencia con eso. ¿Cuándo se va a ajustar este tema? Eso número uno. Y número dos, en relación también con el servicio exterior, ¿qué pasa para el cumplimiento de la ley de declaración jurada de bienes? Porque esta gente tiene una dificultad muy grande, y es que todo esto, todas las declaraciones tienen que ser legalizadas, pero resulta que en el exterior los notarios son ellos mismos. Los que fungen como notarios son los mismos que están haciendo la declaración. Entonces, ¿cómo se va a operativizar todo esto? Bueno, Yolanda, el primer tema que tiene que ver con el saneamiento de la nómina del servicio exterior, que cuando hablamos de saneamiento no es solamente reducción de lo superfluo, sino también pagarle mejor a los que cobran mal. La justa retribución correcto, de los funcionarios del servicio exterior. ¿Qué hicimos para esto? Esto es tan complejo, porque es bastante complejo, sí, el tema de la nómina del exterior, porque no es solamente un asunto salarial, hay otros conceptos que tienen que ver con la dotación por el gasto en las operaciones fuera del país. Nosotros lo que hicimos fue, con el apoyo del Ministerio de Administración Pública, contratar una consultoría internacional que nos hiciera la evaluación y nos hiciera una propuesta de un estándar competitivo a nivel internacional. Eso se concluyó en el mes de julio, el mes pasado, hace unas cuantas semanas, y la previsión que nosotros tenemos es de implementarlo a partir de enero, la transformación. A partir de enero. ¿Por qué? Porque como tenemos los resultados de la inversión que hay que hacer, entonces vamos a incluirlo en el presupuesto del Ministerio para el próximo año. ¿Qué implica esto? Nosotros hemos homologado con los criterios de las Naciones Unidas
lo que son los pagos, no solamente de salarios, sino de gastos de representación, exacto, de gastos de como lo paga todo el mundo, y también de operación, para que haya una equidad con respecto al resto del mundo. Por eso que esa renovación o ese saneamiento se materializa a partir de que comience a correr el presupuesto del próximo año. Ese es el plan que tenemos. Okay. Ahora, la otra cuestión que me plantea, que es el tema de la declaración jurada. Sí. El viernes pasado hice una rueda de prensa en la Cancillería para explicar que estos embajadores y cónsules que no presentaron a tiempo su declaración jurada no lo hicieron porque estaban interesados en ocultar algo o estaban interesados en violentar la ley. Lo hicieron porque el Ministerio de Relaciones Exteriores cometió un error en la interpretación del mandato de la ley y le dio a ellos una orden inadecuada con respecto a esto. Okay. Allá se interpretó de que la ley era aplicable para los nuevos funcionarios en el exterior designados a partir de la promulgación de la ley y no los que ya estaban. Entonces, al enviarse esa información, los únicos que presentaron a tiempo su declaración jurada fueron los nuevos. Okay. Entonces, eso lo expliqué ayer porque el viernes, porque precisamente el viernes fue que logramos tener una reunión en el despacho de doña Licelot, Martes de Barrio, no por culpa de ella, por culpa mía, por yo estar por mi agenda fuera del país, no pude verme con ella antes, y fue el viernes. El viernes le explicamos a ella lo que había pasado, que había sido un error de nosotros, no de los embajadores y cónsules, y ella entendió la situación. Por eso que con ella y una conversación que también sostuve con Domínguez Brito, acordamos que nos van a ampliar el plazo antes de que haya un intento de medida, digamos, de carácter ya en contra de los embajadores, para nosotros lograr completar. Ahora les digo algo, como dice Yolanda, usted hacer una declaración jurada con el nivel de detalle y soporte que exige la ley de declaración de patrimonio de servidores públicos fuera del país es algo increíblemente complejo. Lo que hemos determinado es que a los embajadores sean los cónsules que le hagan la legalización. Y viceversa. Pero no, porque el embajador no está facultado para eso, es el cónsul. Okay. Entonces, al cónsul se la vamos a hacer nosotros aquí en el departamento de apostilla de la Cancillería, que es un procedimiento que no ha sugerido Cámara de Cuentas, que no existe ni está previsto en la ley. Entonces, para que el público también sepa que bajo ninguna circunstancia se puede interpretar que los embajadores intentaron violentar la ley, ¿no? Pero lo vamos a resolver eso con este nuevo procedimiento. Víctor y Eury ahí, finalizando. Para su gestión como canciller, usted ha tenido que convertirse prácticamente en un relacionador público en defensa de la soberanía por esta situación de la política migratoria. Entonces, usted tiene una buena política de relaciones públicas y de comunicaciones a nivel local, con Miguelito, que hablábamos ahorita, un gran trabajo su asistente de prensa, pero para fines de las situaciones en el exterior, o sea, para fines de los organismos internacionales y embajadas, etcétera, se habla de la contratación de una firma especializada de relaciones públicas para asistirle a usted y a la Cancillería Dominicana en mejorar nuestra imagen y en tener una diplomacia más activa, sobre todo en la parte de relaciones públicas y de comunicaciones. ¿En qué está eso? Bien, no se ha hecho como Cancillería, se ha hecho como equipo de gobierno. El contar con firmas consultoras que puedan asesorar al gobierno en materia de, digamos, relacionamiento, no solamente con países, sino también con poderes fácticos que hay en los países en términos de comunicación. Estrategia de comunicación. Estrategia de comunicación. De alta política. Entonces, se cuenta ya con varias firmas a nivel de gobierno que nos dan asistencia a nosotros como Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también al gobierno en general. Al gobierno en general. Eso no lo ha manejado Cancillería, sino Presidencia. Presidencia de la República, pero acuérdense que para el presidente Danilo Medina el gobierno es un equipo y eso es lo que estamos ahora realizando. Finalmente, canciller, ¿cuál es en su gestión como canciller? ¿Qué usted evidencia, qué usted cree que han sido los logros fundamentales de un año que usted tiene nada más? Voy en septiembre. Ay, Dios mío. Increíble. ¿Y cuál podría decir los elementos fundamentales más resaltantes de esta gestión suya? Lo que se puede evidenciar con la labor que se ha hecho en Cancillería en esta gestión es
que la palabra del presidente es una palabra que lleva a hechos concretos. El presidente se comprometió con que en su periodo de gobierno se iba a fortalecer todo el servicio el servicio exterior de la República Dominicana. Eso lo estamos haciendo, hemos avanzado bastante. El pueblo dominicano ha visto cómo ya el servicio exterior, los embajadores, los cónsules trabajan en equipo con el canciller a la cabeza, pero todos haciendo su labor. Y este es un hecho concreto que podemos exhibir ya como la palabra empeñada del presidente de que se está trabajando en eso. Lo otro que podemos exhibir de los compromisos de nuestro presidente Danilo Medina es fortalecer el servicio y la presencia del Estado Dominicano en la vida de la diáspora dominicana. Hemos ya creado el Instituto del Dominicano y Dominicana en el exterior, el INDEX, que va a estar dando servicio a partir de septiembre. El presidente lo va a inaugurar, la primera oficina en Nueva York. Y vamos a tener un amplio espectro de programas para el fortalecimiento de nuestra diáspora. Otra cuestión que hemos podido exhibir como un compromiso de nuestro presidente es el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad y garantía de los derechos humanos. Ahora, el próximo mes también el gobierno dominicano va a poner en funcionamiento el primer Plan Nacional de Derechos Humanos que hemos formulado con más de 700 organizaciones de la sociedad civil. Estos son hechos concretos que van dando muestra de que el servicio exterior se está transformando, así como lo dijo el presidente. Bueno, señores, son las 9:57 minutos. Muchas gracias al canciller Andrés Navarro. Buena entrevista, muy buena. Entrevista tan interesante para el sol de la mañana. Cambio fuera, Mauricio. El sol